De nuevo nos encontramos para nuestra cuarta facilitación. Esta facilitación para mí es muy importante porque vamos a hacer algún comentario sobre la que para mí es la característica fundamental del ser humano. A lo largo de nuestras facilitaciones anteriores, hemos hecho mención a trascender, a la capacidad que tiene el ser humano de trascender, es decir, de saltarse los límites que lo pueden circunscribir a una situación concreta y abrirse a horizontes inesperados en los cuales cada uno de nosotros realiza algo imaginativamente, muchas veces, que no habíamos pensado hacer. Cuando tenemos esa sensación de trascendencia, implícitamente estamos haciendo alusión a algo fundamental, a la capacidad que tenemos como seres humanos de sentirnos libres de toda atadura, así sea en un plano imaginativo, que nos permite lanzarnos hacia espacios y mundos diferentes que nos permiten no solo querer y actuar a nuestro modo y a nuestro gusto, sino que también nos dan la sensación de volar, de movernos sin nada que nos ate. A eso lo llamamos libertad. Ser libre es para mí la característica fundamental del ser humano. A lo largo de los siglos, tanto el campo filosófico como el campo humano de la literatura, del arte, de la religión institucional, etc., ha proclamado esa capacidad del ser humano de suprimir límites, de evadir límites y de lanzarse hacia el infinito. Cuando el ser humano traspasa esos límites, se siente como el pájaro en el aire o como el pez en el agua, que se mueve sin nada que lo impida. Ser libre nos permite querer y buscar lo imposible. Ser libre significa actuar hasta el máximo límite de nuestro ser y de nuestras fuerzas sin algo que lo impida o lo frene. Ser libre es no sentirnos encerrados en unas fronteras mentales o físicas que anulan nuestra capacidad de querer y actuar. Ser libre es llevar a la realización concreta aquello que pensamos y aquello que queremos. Y cuando actuamos a partir de un pensamiento o de una idea, sentimos que estamos realizándonos como persona y que estamos cumpliendo con esa característica de ser libre que es el trascender. La libertad la podemos considerar de muchas maneras. Una libertad externa. A veces esa libertad externa no es tan patente porque hay una serie de cosas que nos lo impiden. Por ejemplo,
no nos sentimos libres externamente cuando vamos manejando un automóvil y vemos a un policía de AMET en una esquina mirándonos un poco con cierta cara de te voy a coger. Es un elemento externo que coarta nuestra libertad en un momento dado. Pero la libertad externa no es la más importante, porque querámoslo o no, hay muchas cosas que nos limitan y hay muchas cosas que confrontan nuestra capacidad de movernos libremente. Una piedra en el camino que nos hace caer va a impedirnos movernos de una manera más libre externamente. La libertad externa es importante, pero no es la más importante. Desde el punto de vista que queremos enfatizar en estas facilitaciones, la libertad externa no es la más importante. La libertad interna es la más importante para nosotros. Es ese sentirnos libres de todo constreñimiento, de toda frontera interna. Sentirnos libres para querer, sentirnos libres para odiar, sentirnos libres para actuar, sentirnos libres para no actuar. Pero a partir de algo interno, de algo profundo de nuestro propio yo. Sentirnos libres de miedos, sentirnos libres de acusaciones, sentirnos libres del qué dirán, etcétera, etcétera. Esa libertad interna, ese sentirnos que somos dueños de nuestra propia vida, es fundamental para el ser humano. La libertad externa la podemos sacrificar, la libertad interna no la podemos sacrificar, so pena de perder nuestra capacidad de escoger, de decidir y de actuar. Pero hay algo más profundo todavía, algo más fundamental que la libertad interna. Es lo que Viktor Frankl, siguiendo una tradición filosófica de siglos, llama la libertad radical. Esa sensación profunda de que somos dueños de nosotros mismos, aun en situaciones ante las cuales no tenemos ninguna defensa ni ninguna posibilidad de defendernos. Viktor Frankl pone el caso, a partir de su propia experiencia en los campos de concentración, el caso del prisionero que acepta el que lo asesinen. Para el caso concreto, él se refería a los nazis, que acepta el que lo asesinen y acepta esa muerte aun sabiendo que va a morir. O el enfermo terminal que acepta el morir y acepta libremente que va a morir y no se opone directamente a esa situación de muerte y de finitud. Esa libertad radical la poseemos todos los seres humanos y nadie, absolutamente nadie, nos la puede quitar. Porque tenemos esa libertad radical fundamental, tenemos como corolario un respeto profundo al otro, que es libre por sí mismo, que es libre como persona, que es libre como característica fundamental de su ser. Pero la libertad externa, interna o de elección
no es una libertad absoluta. La única libertad absoluta que tenemos es la libertad radical. Somos libres porque somos libres. Puede parecer un pleonasmo, pero esa es la realidad. Es algo que no se puede probar como tal. Es algo que está inscrito en nuestra propia estructura humana. Pero las otras libertades, y ya lo vimos hace un momento, no son absolutas. La libertad tiene límites, y límites de mucha naturaleza. No solo límites externos, también límites que son y no son externos, que son o no son internos. Por ejemplo, ¿cuál es la concepción de libertad que puede tener una persona que vivió su infancia y adolescencia, por ejemplo, en la época de Trujillo? ¿Cuál es la concepción de libertad que muchos de nosotros, posteriores a Trujillo, podemos tener? ¿Cuál es la concepción de libertad que tiene un niño de nuestra época, uno de nuestros hijos? Es muy diferente cómo interpretan el ser libre. Eso es parte de los límites. ¿Cómo entiende la libertad, por ejemplo, un cristiano, hablo en general, un cristiano de hace 40 años, de hace 60 años o de ahora? Es un límite a nuestra libertad, es decir, a la manera como entendemos e interpretamos nuestra libertad. Son elementos educativos, ideológicos, culturales, etcétera, genéticos, que van a determinar la manera como cada uno de nosotros entiende en su generación lo que es ser libre. Pero todos somos libres. Pero la libertad nos caracteriza. Pero el ser libres lo tenemos como consecuencia de ser y de sentirnos que podemos trascender la realidad. Y en ese sentido, el otro aspecto que quería yo tratar en este breve comentario es el de la religiosidad. Cuando hablamos de religiosidad y de religión, normalmente entendemos tal o cual iglesia particular, tal o cual doctrina particular. Pero en el ámbito en el que nos estamos moviendo, eso no tiene sentido. Entendemos por religión y por religiosidad un tender hacia la realización plena de la vida. Si somos capaces de trascender los límites que nos rodean, es porque percibimos que tiene que haber un ser que tenga la plenitud de vida y hacia la cual tendemos. A ese ser le pueden dar ustedes el nombre que quieran. Llámenlo Dios, llámenlo Yahvé, llámenlo energía, llámenlo como quieran. Pero todos nosotros tendemos hacia una plenitud que en nuestra vida concreta nunca alcanzamos y nunca alcanzaremos porque somos limitados ya de por sí, pero que pensamos y creemos que hay algo o alguien que tiene la plenitud de vida hacia la cual nosotros, por nuestro trascender, tendemos. Y en ese sentido, todos los seres humanos tendemos hacia la plenitud
y hacia el no morir. Para el cristiano, concretamente, la vida que actualmente llevamos va a continuar después de nuestra muerte. Para el no cristiano, se va a concretar ese proyectarnos hacia el futuro en el recuerdo o en el legado que deja para las generaciones futuras. Y para el ateo, aun el más ateo, esa tendencia a sobrevivir, a continuar, va a radicarse en el legado que él haya hecho, por ejemplo, en el campo filosófico, o literario, o científico, o en el que sea. Todos buscamos esa plenitud en la supervivencia. En una forma o en otra, todos nos sentimos atraídos hacia una plenitud donde no vayamos a desaparecer. En ese sentido entendemos religión aquí. En ese sentido entendemos religiosidad aquí. En el otro sentido, cuando hablamos de instituciones religiosas, diga usted el cristianismo o el budismo o lo que sea, estamos haciendo alusión a maneras de entender esa plenitud hacia la cual tendemos. Ese sobrevivir hacia lo cual tendemos. Y en ese campo, cada uno es libre de escoger el camino que crea más apropiado para sí mismo. En el otro sentido, todos los seres humanos somos religiosos. En el sentido institucional, no necesariamente todos los seres humanos somos religiosos. Y hay que aprender a distinguir las dos cosas, porque a veces nos equivocamos y confundimos lo uno con lo otro y se crean una serie de conflictos totalmente secundarios y totalmente ajenos a la verdadera realidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas de una realidad humana exquisita y formidable, pero que no participan de nuestra religiosidad institucional? ¿Y cuántas veces nos encontramos con personas de una religiosidad institucional particular que no vibran frente a la religión profunda que nos une y nos religa, utilizando el verbo en esa forma, con la plenitud de la vida y del ser? Respetar la libertad, fomentar la libertad, enseñar y ayudar a vivir plenamente la libertad es el gran reto del psicólogo. Porque cuando la libertad se coarta, la persona sufre. Y cuando la libertad se suprime, no existe la persona. Muchas gracias.